nación hebrea? Abraham, ¿cuál más? Isaac, ¿cuál más? Jacob, esos tres principalmente. Y luego el caudillo que los sacó de tierra de Egipto, llamado Moisés. Y dice Dios que él mismo compara a Israel con una higuera fértil. Pero el pecado hizo desgajarse a Israel como una higuera. Mira el libro que le sigue, que es Joel. Para que lean Joel, el libro que sigue ahí, Oseas, muy cerquita de Oseas, Joel capítulo 1 y versículo 6, si lo puede leer en su propia Biblia. Joel capítulo 1, versículo 6 al 12 dice: porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león. ¿Y qué más dice? Y sus muelas, ¿muelas de qué? De león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Habla Dios con Israel como higuera. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Sacerdotes, ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos labradores gemid viñedos por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo que se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Y ahí tenemos un esbozo tremendo de cómo Dios está comparando a Israel con una higuera cuando todavía era papá Abraham, Isaac y Jacob, antes que se fueran del camino de Dios. Y Joel capítulo 1 comienza a decirnos el desastre que pasó en esa higuera, a qué manera se marchitó. Así que en esta mañana hemos definido que esas palabras que leímos en Mateo 24, que Jesús dice a la iglesia: cuando vieres la higuera que reverdece, estamos entendiendo que Jesús está remitiéndonos a la nación de Israel para que la miremos y aprendamos algo de esa higuera. Y al decir Jesús, cuando vieres la higuera reverdecer, es lógico que entendamos no solamente que Israel es la higuera, sino que entendamos cuándo fue que Israel perdió el reverdecimiento y se hizo, como leímos en Joel, tan desgajada que le hacía falta una restauración de reverdecimiento, a la cual Jesús está aludiendo como una profecía del último tiempo. Quiero que anotes esto en tu teléfono, en tu agenda o en tu corazón. ¿Cuándo fue que Israel se comenzó a marchitar? La Biblia habla específicamente de 3 eventos que ocurrieron, que marchitaron a Israel, por lo cual dice Jesús que le hace falta que reverdezca. La primera vez que Israel se comenzó a marchitar aparece en Primero de Reyes capítulo 12. Estaba reinando el hijo de Salomón, llamado Roboán, y por algún pecado de Salomón su padre y de Roboán su hijo, que ahora era rey ahí en Israel, el reino de Israel por primera vez en la historia fue dividido. Antes eran 12 tribus, pero Primero de Reyes 12 comienza a darnos gradualmente la historia tétrica de cómo la higuera de Dios se comenzó a marchitar. Dice la palabra que 10 tribus que vivían en el norte de tierra de Israel se fueron con capital en Siquén y luego en Samaria, y se mezclaron a tal modo con los pueblos paganos que se cree que 10 tribus de Israel están completamente perdidas hasta esta mañana. No aparecen en las genealogías actuales. Y las 2 tribus del sur, eso era Judá y Benjamín, establecieron su capital en Jerusalén, y con esa tierra específicamente Dios comenzó a tratar. Así que el primer golpe a la higuera que estaba buena fue la división del reino. 10 tribus al norte, capital en Siquén; 2 tribus al sur, capital en Jerusalén. Y eso trajo el desastre primero, que Israel dejó de ser una nación unida y ahora se miraban como enemigos entre unos y otros. La Biblia registra con dolor guerras entre el norte y el sur, entre Israel y Judá. Era como se denominaba en ese tiempo los territorios.
Y cuando Israel siguió pecando contra Dios, le ocurrió a la higuera la segunda debacle. Fue cuando en 2 ocasiones judíos fueron deportados a 2 naciones respectivamente muy poderosas. La primera deportación fue de judíos del norte que fueron deportados a un reino enemigo llamado Asiria, cuya capital era Nínive. Eso ocurrió 722 años antes de Cristo. Entonces, primera vez que miles y miles de israelitas que vivían por lo menos con 10 tribus se fueron llevados cautivos, algunos con grillos y cadenas, a tierras de Nínive. Imagínense aquella Nínive que Dios mandó a Jonás a pregonar contra ella el desastre en 40 días. Parte del castigo era que una vez Nínive fue capital para que los judíos, el pueblo original de Dios, fuese llevado a Nínive, capital de Asiria. Y esa deportación trajo llanto, dolor, angustia, de una manera tremenda. Pero 136 años después del primer cautiverio del norte hacia Asiria, Nínive, vino el terrible Nabucodonosor, rey de Babilonia. Babilonia es Irak. Y 586 años antes de Cristo, los judíos del sur quedaron sujetos a un yugo desesperante en Babilonia. Y eso siguió marchitando la higuera. La tercera cosa que desgajó de completo la higuera, a tal modo que Cristo nos manda a los que estamos ahora como gentiles y también judíos creyentes en lo que va a pasar en el fin, que miremos si la higuera va a reverdecer algún día. El tercer golpe que la desgajó, la marchitó, casi la destruyó, aparece cuando el Mesías vino a este mundo. Y a los suyos vino, dice Juan capítulo 1 versículo 11, y los suyos no les recibieron. Israel dijo: no queremos a ese Jesús que anda con sandalias, no queremos a ese que se codea con los pobres, no queremos a ese que anda con prostitutas y deja que esa gente lo toque, no queremos. Era como ellos miraban en su lente pervertido y ciego al Mesías. Pero él se dejaba tocar su manto de mujeres con flujo de sangre para sanarle su enfermedad. Él comía con pecadores para decirle: yo soy el pan de vida. Él se dejaba tocar por rameras porque él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Él era el amigo de los pecadores, no para ser pecadores con ellos, sino para brindarles un camino mucho mejor que el camino triste que el pecado había dejado en la gente. Yo quiero que los jóvenes que están aquí, adolescentes, sepan que el pecado cometido es el negocio más barato y menos inteligente que una persona puede hacer, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y si la Biblia lo dice, eso es 100% verdad. Pero Cristo, cuando se codeaba con esa gente, era criticado. Y los judíos que no creían en él se marchitaron por completo porque no entendieron que él venía para buscar y decir a los pecadores: ni yo te condeno, pero ahora vete y no peques más. Y lo que veían era que él era un blasfemo y que se codeaba con aquel tipo de lacra aparentemente mala. Y los judíos rechazaron a su Mesías y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano, para que nada más y nada menos lo matara, acusado de que él era un blasfemo. Hay una parábola del mismo Jesús en Lucas 13:6, y él dijo estas palabras a Israel, que estaba ya casi marchito. Un hombre tenía una higuera, graben la palabra higuera, plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: ya hace 3 años. ¿Cuántos recuerdan qué tiempo estuvo Cristo aquí en la tierra predicando? Ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, corta la higuera. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y Cristo estuvo aquí más de 3 años, estuvo hasta casi el 4.º año predicando. Y lo que la parábola quiere decir es que aún Cristo quiso sanar la higuera,
quiso bendecir a su Israel, le quiso dar vida y salud, pero el pueblo de Israel estaba completamente hundido en su ceguera espiritual y fueron marchitados cuando se dividió el reino, cuando fueron 2 veces cautivos y ahora cuando ellos rechazan a su Mesías. Y ahora había un montón de profecías de un Dios que no se da por vencido cuando nosotros caemos. Así es, aleluya. Y las profecías decían: Israel ha caído, pero Dios lo va a levantar. La higuera se ha marchitado, pero Dios la va a hacer reverdecer. Nada más tengo que leer 2 profecías grandes pero concretas de Isaías 43, 5 y 6 y Ezequiel 36. Dice de Isaías: no temas, Israel, porque yo estoy contigo. Ustedes se acuerdan que ellos fueron llevados cautivos a Asiria, a Babilonia, y de ahí por delante en casi todos los países conocidos de la época los judíos comenzaron a emigrar. Pero Isaías abrió su boca en una profecía que decía: dice Dios que del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte: da acá, y al sur: no detengas tu mano. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Lo que dice aquí Isaías es que los judíos que estaban cautivos en tierras lejanas por su pecado, Dios prometía regresarlos a su tierra, porque si regresaban a su tierra, eso era sinónimo de que la higuera estaba otra vez comenzando a reverdecer. Y después en Ezequiel 36, todo un capítulo, dice Dios estas cortas palabras: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Reciban eso esta mañana también para ti y para mí. Recíbanlo en el nombre del Señor. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y a vosotros, y vosotros me seréis por pueblo. Hablando con los judíos esparcidos, volverán y me serán por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios.